Lo que ahorita estamos haciendo es un calco de imagen. Hemos puesto una imagen dentro del Illustrator y esta imagen la estamos convirtiendo en un trazo del propio Illustrator. Todavía nos falta un procedimiento más antes de completar ese trazo, porque ahorita el programa nos está identificando este trazo como si fuese todavía una imagen, para que definitivamente nos detecte esta imagen como trazo de dibujo. Luego de hacer calco de imagen nos va a salir esta opción de expandir. Por si acaso, usar este tipo de funciones requiere muchos recursos de la computadora. Por eso también lo ideal es de que el dibujo que vayan a hacer tenga los trazos mejor definidos que se pueda. Ahora, al fin, el programa está identificando todo esto como si fuese un vector. Ahorita les voy a explicar cómo se van a dar cuenta. A grandes rasgos, si ponemos uno al lado del otro, podemos decir que ambos están hechos en computadora. Pero cuando ustedes estén operando esta computadora, el programa Illustrator, una forma de verificar la cantidad de vectores, el trazo que están haciendo, es haciendo lo siguiente. Apretan en el teclado Control e Y y les va a salir esta especie de rayos X, donde está mostrándoles los valores que tiene cada vector. En el caso de fotografía, cuando hacen esto junto a una fotografía o una imagen, el programa por lo general lo detecta como un X, como si no tuviese valores. Esto exclusivamente solo pasa en el Illustrator, por si acaso. En el InDesign pasa otro fenómeno diferente, pero es a grandes rasgos muy similar. No es lo mismo por si acaso. Ya, entonces, esta es una forma de verificar qué partes son imágenes dentro del programa. Y también esto es una forma de verificar qué trazos existen dentro de cada material. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con eso, porque parecería que no. Ah, tú cuando empiezas a dibujar dentro del propio programa, dices, pero yo sé que el trazo está ahí. Cuando empiezan a trabajar con muchos elementos, con muchos trazos, siempre va a haber la confusión de dónde acaba y dónde empieza cada trazo, o dónde está cada punto de ancla. Y esta función, esta forma de rayos X, por así decirlo, nos ayuda a precisamente eso, a ver dónde está cada punto de ancla, ¿no? De hecho, estos puntos de ancla los pueden modificar, pueden cambiar sus valores. Por eso es importante. Ahora, lo siguiente que les voy a indicar es un poquito moroso en realidad. Ahora, ya tenemos nuestro dibujo rasterizado, pero hay que hacer un procedimiento más extra. Esto por si acaso solo pasa cuando hacen esta función, cuando usan esta función de hacer calco de imagen con alguna fotografía. Solo y exclusivamente en esto pasa. Cuando hacen o usan esta función, les va a crear, por así decirlo, un archivo basura. Por así decirlo, es un duplicado de los mismos valores de trazo que ustedes ya han hecho, pero esos valores de trazo no sirven para nada. Es como que el único defecto de esta función. Tiene su lógica del por qué sale, porque al calcar, o sea, en la vida real cuando se calca, no sé si ustedes alguna vez han usado algún papel de calca, se usa varias hojas para calcar una sola hoja. Y cuando quieres trabajar con más hojas, se empieza a desperdiciar más hoja de calca. Es la misma lógica. Por eso sale este tipo de basuritas extras. Lo ideal es borrar eso. Lo único malo de borrar ese tipo de defectos es de que tiene que buscar, literalmente tiene que buscar cuál es el residuo que no les va a servir. Hace rato, por ejemplo, había encontrado el residuo, uno de los tantos residuos, y me lo detectaba como, aquí está el residuo que les digo.
Este es el residuo que nos interesa eliminar, por ejemplo. Ah, no, aquí está. ¿Ven? Por eso era importante ese atajo de tecla que les había enseñado del Y, control Y por si acaso es. Si alguna vez usan Mac, esa misma función la van a encontrar con comando e Y. Por si acaso, en el caso de que ustedes usen computadoras de Apple, existe un botón extra, bueno, en realidad reemplaza un botón, existe un botón que reemplaza otro botón en el Windows. En las computadoras Windows, el botón que tenemos en el teclado, que está en la parte inferior izquierda, es el Windows. En cambio, en las computadoras de Apple, de Mac, no tienen ese botón, tienen el Alt, Control y tienen un botón que está reemplazando el Control, que es el comando. Cuando usen las computadoras en la carrera, por si acaso también hay, se van a dar cuenta de esa diferencia. No es complicado usar, en realidad es lo mismo que un teclado, simplemente ese botón cambia. Tiene otra función, nada más, para que no se asusten cuando, si es que vuelven a clases presenciales. Hay ese botón y ese botón no es malo, solo que es eh, un poquito complicado encontrar, encontrar. Es un poquito difícil ver, dominar ese control, que no es, como les digo, difícil, pero se les va a complicar mucho, en especial la primera vez. Después es fácil, no se preocupen. Ah, eso es lo que les decía. Aquí está el residuo basura que no nos sirve. Este es un duplicado que no está haciendo nada y está consumiendo más recursos de la computadora. Lo ideal es eliminarlo. Y nos vamos a quedar con los que realmente nos importa, que son estos trazos mejor definidos. Ahora se supone que no está a la par, no está a la par con nuestro dibujo, ya que esta parte superior es la que le falta. Aquí ustedes pueden dibujar a mano o hacer copiar pegar, que también es una opción igual de fácil y rápida. Pero depende de ustedes cómo se les vayan a ingeniar. Por ejemplo, yo en este caso voy a hacer copiar pegar para trabajar más rápido. Como les digo, esto es lo único malo de este tipo de funciones. Lo único malo. Luego lo demás es realmente práctico usar estas funciones, porque pueden acelerar el trabajo. Si tienen un pulso mejor o mejores materiales, es una forma más fácil de trabajar. Hay caso que no lo tengan, tampoco se preocupen, no se sientan mal si no tienen los recursos o materiales. Siempre hay formas de solucionar este tipo de cosas. Ahora por fin hemos completado lo que nos faltaba. Haciendo eh, haciendo un dibujo a mano, y este dibujo a mano transportándolo a la computadora, para la computadora la insertemos en el programa de Illustrator, y el programa de Illustrator lo hacemos una rasterización de la imagen. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ventajas y desventajas de hacer eso. Las ventajas ya les han visto.
pueden tener su dibujo hecho a mano de manera más rápida haciendo esto. Pero las desventajas es que al momento de usar calco de imagen, la opción calco de imagen, se les va a generar una basura. Esa basura necesariamente tienen que borrarla si no tienen una computadora muy buena. Y aunque tengan una computadora muy buena, lo ideal es que vayan eliminando eso. Ventajas y desventajas todavía los vamos a seguir encontrando. La otra ventaja o desventaja, como quieran verlo, es de que todos los bueno, a grandes rasgos esto parecería ser un trazo dibujado, obviamente. Pero aquí tenemos el siguiente problema. Los trazos como tal no son trazos, y ahorita les voy a enseñar cuál es la diferencia. Estas líneas que vemos los está identificando como si fuesen objeto, no como un trazo. Ahorita les explico mejor. Cuando nosotros hacemos una figura, por ejemplo, un cuadrado, tenemos lo que es la propia forma. Y dentro de esta forma va a existir lo que es el color de relleno, lo que está rellenando. ¿Ya? Por fuera, lo que tenemos dentro de este propio elemento va a ser el color de relleno. Cuando ustedes creen materiales, pueden crear X cantidad de materiales con color de relleno, con color de trazo, sin color de trazo, pero con color de relleno, con color de trazo, pero sin color de relleno, sin color de relleno y sin color de trazo. Van a saber para qué les va a servir que no tenga nada a veces. Pero ustedes pueden variar, pueden tener un objeto dibujado sin color de fondo, sin trazo, pero con color de fondo. Y pueden tener una figura sin nada. Estas figuras sin nada a veces van a saber en qué momento usarlas. No es necesario que siempre creen estas figuras sin nada. Solo es un referente a veces. Ahora, ¿para qué tanto show? Se supone que cada cuadro que he creado tiene diferentes valores. Uno tiene color de relleno, uno tiene solo color de trazo y uno tiene ambos. ¿Ya? Cuando ustedes usen las otras opciones avanzadas, por ejemplo la del buscatrazo, van a tener que saber diferenciar cuando una imagen está abriendo y cerrando. Por eso es importante saber la diferencia. En este caso del dibujo, lo que la computadora ha hecho es identificar estos trazos de que he hecho a mano, con el marcador. No los está identificando como si fuese este trazo de acá. Lo está identificando como si fuese este de acá. O sea, estas líneas que simulan el cuerpo de esta rosquilla no son trazos como este ejemplo de acá, este rectángulo con color negro. Lo que está haciendo el programa es identificarlo como si fuese un objeto sólido pero sin contorno. Eso es lo que está haciendo el programa. Si por ejemplo quisiese modificar el valor de uno de la pierna, por ejemplo, no podría hacerlo. Porque si me identificase esta pierna como un trazo como esto, como este rectángulo, lo único que tendría que hacer es modificar un valor, por ejemplo, para que todo su aspecto cambie. En cambio, el programa lo que está haciendo es detectar esto como si fuese un objeto con color negro. Y cuando modifiquemos los valores, va a pasar esto. No se va a modificar lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero modificar la parte que simula la pierna. La puedo modificar, pero va a tener esta excepción. ¿Ya? Entonces, eso empiezan a diferenciar también. Por eso también esta parte es más de Illustrator avanzado. Ahora, esa es la
Ventaja, desventaja, como ustedes quieran verlo. A este, por ejemplo, también le podemos cambiar los colores. Pero solo vamos a poder modificar los valores de color de relleno. Si usásemos el color de contorno, va a pasar lo siguiente. Va a ser el contorno, pero no al dibujo, sino al contorno que la computadora está identificando como si fuese un objeto. Es la desventaja de esta opción de hacer el cálculo de imagen. Eso sería. Ahora, para evitarnos a veces este tipo de conflictos, lo que se puede hacer es hacer un cálculo de imagen, pero a mano, dentro de la computadora. Para eso, lo siguiente tienen que hacer algo sencillo. Vamos a usar solo una herramienta, pero con todas sus funciones. Ahora, para hacer eso, este cálculo de imagen, lo único que tenemos que hacer es tener la imagen ya posicionada en el Illustrator. Apretamos Control más 2. Perdón, ahí está. Control y 2. Y esta imagen se va a bloquear, no la vamos a poder mover. Y esto nos va a servir para cuando empecemos a dibujar los trazos alrededor, no mover la imagen por error o no crear puntos de ancla falsos o puntos de ancla que no nos van a servir. Para eso lo hacemos. Otra recomendación antes de hacer eso, antes de empezar a dibujar a mano dentro de la propia computadora, es de que vamos a modificar los valores de esta imagen. Vamos a bajarle la opacidad. Para bajar la opacidad, sea imagen o figura, o sea, figura como este rectángulo que hemos creado en el programa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el elemento que queremos bajar la opacidad. Y aquí arriba se nos va a habilitar esta opción. Va a salir opacidad, el porcentaje de número que está actualmente usando. Lo podemos bajar a 56. En este caso no quiero que me interfiera mucho a la vista cuando esté dibujando. Lo voy a mantener en 40 o 50. Una vez hecho esto, lo único que tengo que hacer es el comando que les vuelvo a repetir si no lo han anotado. Es control y 2. Ah, control y 2 y se va a bloquear la imagen. Este, por si acaso que les estoy enseñando de bloquear, también sirve con los elementos del Illustrator. Por ejemplo, si quiero que este cuadro no se mueva de ese lugar, lo único que tengo que hacer es igual control y 2 y se va a bloquear. No lo voy a poder mover. Ya, ahora. Como les digo, hay mil formas de trabajar esto por si acaso. Puedo crear un círculo y empezar a recortar o modificar los valores a partir de ese valor del círculo. O puedo dibujar a mano con la herramienta de pluma. En este caso vamos a usar exclusivamente la herramienta de pluma. Para eso simplemente apretamos la letra P en el teclado o en esta parte, en la barra lateral izquierda van a estar las herramientas y ahí va a encontrar una pluma, un, la punta de pluma de un bolígrafo. Esa herramienta nos va a servir ahora. Entonces creamos nuestro primer punto de ancla. Automáticamente la computadora va a empezar a detectar, bueno, se va a transformar el mouse en una imitación de la pluma y vamos a poder ver dibujado bueno, de color azul. Vamos a ver el trazo que podemos hacer. Los trazos que hagamos siempre los vamos a terminar haciendo de manera rectangular o cuadrado, más bien dicho lineal. Para evitar hacer eso, automáticamente lo que tenemos que hacer es hacer clic izquierdo sostenido y arrastrar el mouse hacia cualquier lugar que queramos. En este caso estoy arrastrando el mouse hacia la derecha. Por lo tanto, esta línea curveada va a arrastrar hasta cierto punto en la que empieza a crear una curva. Ya, ahora aquí tenemos nuestro primer elemento.
Esto lo voy a eliminar el color de relleno y le voy a poner un color de contorno. Ahora, se supone que ahorita ya no estoy usando la herramienta, estoy usando la flecha negra. Ahora, si quiero continuar, por ejemplo, con este trazo, lo que tengo que hacer es volver a escoger la letra P. Nos situamos cerca del último punto de ancla que hemos creado y seguimos dibujando. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa aquí que me he pasado de la raya y he dibujado mal? ¿Se puede solucionar o voy a tener que hacer control Z? Depende cómo vayan a estar trabajando, pueden hacer control Z o pueden modificar los valores de este punto de ancla creado. Para modificar esos valores que vayamos a crear, vamos a escoger la flecha negra por si acaso. Esto solo exclusivamente funciona bien en Illustrator. En Photoshop o en InDesign, por más que exista la flecha negra, sirve para otras cosas. Entonces cogemos la flecha blanca, nos acercamos donde está el punto de ancla que queremos modificar, le hacemos un clic, perdón, le hacemos un clic y nos van a salir estos brazos con los que podemos configurar o modificar los valores de las líneas creadas. Vamos a poder moverlo a cualquier lugar que nos interese. Ahora, en cuanto más larga sea el brazo, cuanto más largo sea el brazo que vayamos a crear, va a tener repercusiones diferentes a que si por ejemplo hacemos un brazo más corto. Cuando ustedes vayan haciendo este tipo de prácticas, se van a dar cuenta que a veces les conviene más hacer una línea larga, excesivamente larga, o una línea muy corta. Ustedes ya van a ver en qué momento van a usarlo. No, no podría garantizarles cuál es más útil porque a grandes rasgos lo ideal es no usar muchos puntos de ancla, sino los necesarios. Se supone, por ejemplo, cuando este programa el Illustrator crea un círculo, el círculo lo va a crear a partir de 4 puntos de ancla. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y esos puntos de ancla los va uniendo. Si no me equivoco, en las versiones más antiguas los puntos de ancla los creaba dos. Uno que va a ser la curva superior y otro que va a ser la curva inferior. Entonces hacía un círculo a partir de los puntos de ancla. Pero las versiones más actuales hace 4 puntos de ancla. Entonces, con ese tipo de cosas tampoco se preocupen, porque es habitual que pase. A esos cambios me refiero. Ahora, aquí me he vuelto a salir de la línea. Y lo único que tengo que hacer es esto: modificar los valores. Ahora, lo que les decía por si acaso hace rato de crear brazos, aquí es donde más se va a notar. En esta parte es evidente que hay un punto de ancla que no está de manera orgánica, incrustada de manera orgánica dentro de la propia línea del dibujo. Eso quiere decir que esta línea está muy cuadrada. Entonces ahí es donde entra la lógica que les decía. A veces les conviene hacer curvas más largas y a veces curvas más cortas, dependiendo cuál sea su intención y cuáles sean sus necesidades al momento de trabajar. Ahora, por ejemplo, ahí yo me he salido un poco de la línea. Estoy cerca, dentro de la línea, muy cerca. No estoy totalmente dentro de la línea, pero sí que estoy muy cerca. Y esta línea ahora sí es una curva un poquito más agradable a la vista. No está tan cuadrada como hace rato. Esta igual hace rato estaba un poco más cuadrada. La única excepción de una línea cuadrada o muy cortada es acá. Pero esa es la que le sigue al dibujo de manera correspondiente. Ya, entonces ya tenemos nuestro primer trazo. El segundo trazo que nos va a interesar es la boca. Ese es uno de los más importantes. Ahora, para esta vez podemos usar la herramienta la herramienta función de figura. Vamos a crear un círculo.
creamos un círculo. Y aquí es donde les decía, en las versiones más antiguas del Illustrator solo existía este punto de ancla de la izquierda y este el de la derecha. El programa lo que hacía era detectar este punto de ancla de acá, de la izquierda, y creaba un brazo gigante para crear la curva. Pero en las opciones, bueno, en versiones más actuales del Illustrator, se crea de manera automática 4 puntos de ancla, ya no 2, para configurar algunas opciones. Se supone que con esto es un poco más fácil trabajar con estos 4 puntos de anclas en un círculo. Se supone, pero bueno, cada quien tiene su forma de trabajar. Ahora, ya tenemos el trazo general del cuerpo de la dona, el centro de la dona. Ahora nos faltaría los brazos y las piernas. Para los ojos vamos a usar varias herramientas. Vamos a usar la más evidente, que es la de pincel. Creamos nuestro primer punto de ancla acá en la parte superior y uno en la inferior. Creamos una curva semejando la línea del ojo. Ahora, presten atención. Para hacer copy-paste en los programas de Adobe, pueden usar control C, control V. Cuando hacemos control C, control V, o sea, copiar, pegar, cuando hagamos el pegar, la computadora va de manera automática va a hacer la copia del elemento que han hecho la copia, que están haciendo la copia, lo va a direccionar directamente a lo que él representa como centro. ¿Ya? La otra forma que ya hemos visto en otras clases es para hacer copiar pegar de una manera un poquito más eficiente. Es mientras tenemos seleccionado la flecha negra y apretando en el teclado la tecla Alt, la de la izquierda, vamos a poder copiar X elemento. Pero la ventaja es de que voy a poder direccionar donde quiero que vaya ese elemento que estoy copiando. Es la gran ventaja, por si acaso, de hacer Alt y clic izquierdo sostenido. Ahora, sigan prestando atención porque lo siguiente es algo que les va a interesar cuando vayan a trabajar con mayores elementos. Voy a hacer 2 brazos y los voy a hacer de manera casi automática. Solo voy a hacer uno. Creo mi primer brazo. Y ya con esto voy a crear mi segundo brazo. Voy a usar la misma lógica de copiar-pegar que he usado hace ratito, la de tecla Alt. Pero ahora, presten atención, vamos a usar otra herramienta extra. La herramienta que nos puede servir en este momento va a ser la de rotación. En el panel izquierdo del Illustrator vamos a encontrar la siguiente función o herramienta. Pueden que la encuentren como herramienta de reflejo, o si hacen clic sostenido dentro de esa herramienta, de esta casilla, les va a salir esta que es de rotar. Ahora mismo solo nos interesa la de rotar. Con el elemento, creo que esto ya explico en una clase, pero lo vuelvo a repetir. Con el elemento ya escogido, creo un centro donde voy a hacer la rotación. Si se dan cuenta, el mouse está con una flechita de una cruz. Ya no está con las flechas negras ni blancas, está con una cruz. Esa cruz significa que vamos a crear un punto de giro. Nosotros donde queramos ponemos este punto de giro. Este punto de giro yo quiero que vaya de literalmente un giro alrededor del cuerpo de la rosquilla. Voy a tratar de ponerlo más cercano al centro de esta rosquilla que se pueda. Y nos va a salir esta figurita. Esta función, por si acaso, nos permite que una X elemento, cuadrado, círculo, rectángulo, estrella, o este bracito en este caso, haga una rotación entera. O sea, que vaya de un lado a otro. Pero, como ya les había dicho, vamos a usar la herramienta, la función de copiar con la tecla Alt. Apretamos Alt mientras la herramienta ya está funcionando, la herramienta de rotación está girando, está funcionando, perdón.
hacemos clic izquierdo sostenido y soltamos. Y ya tenemos nuestros dos brazos. Obviamente aquí podemos configurar el valor de este brazo. Ya. Ahora, lo mismo podríamos hacer por si acaso con las piernas. Pero con las piernas vamos a tener que tener un poco más de... Nos vamos a simplificar más la vida. En vez de hacer rotación, simplemente vamos a hacer el- la tecla Alt más el eh, clic izquierdo sostenido. Y vamos a hacer copiar, pegar nada más. Simplemente vamos a modificar el valor de del pie. Y ya. Ahora, se supone que al principio de hacer este dibujo a mano, les había dicho que hemos bloqueado la imagen dentro del programa. Para desbloquear la imagen, lo que tienen que hacer es apretar Alt, Control y 2 de manera simultánea. Y otra vez la imagen se va a poder mover. En este caso ya no nos importa, lo voy a borrar. Ahora, tengo mis dos formas de hacer un calco de imagen. De manera manual y de manera, por así decirlo, artificial con la herramienta de calco. Obviamente una va a estar mejor dibujada que la otra. Por eso que les decía de la fotografía. Tiene que estar bien iluminado, tiene que estar los trazos bien dibujados. Por eso era importante usar marcador. Con marcador es más fácil hacer este tipo de trabajos a veces. A veces hoy día usar marcador y no me ha funcionado tan bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer a la dona va a ser darle forma, colores y vamos a darle sombritas. Para eso lo único que tenemos que hacer es... Vamos a poner esta dona acá. Vamos a poner esta dona acá. Ahora, se supone que una dona está... Tiene la base, que es la masa, y por encima tiene su gratinador. No estoy muy seguro cómo se llama, cuál sería el término correcto. Pero por encima tiene su base de chocolate. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos un copiar-pegar del elemento que veis por encima, que es el mismo cuerpo. Simplemente vamos a hacer copiar-pegar, pero vamos a cambiar ligeramente sus valores. En vez de que sea del mismo tamaño y todo, lo vamos a ligeramente cambiar un poco el tamaño. Ahora, esta figurita chiquita que he hecho va a representar el chocolate y la de acá abajo va a representar la masa. Ahora, de aquí hay varias formas de trabajar, por ejemplo, con los colores, por si acaso con los colores, ¿ya? Lo que vamos a hacer es consultar la propia base de colores que tiene el programa. Para eso simplemente seleccionamos la imagen, nos vamos aquí a la parte superior izquierda, donde hemos cambiado los colores. Aquí nos va a dar una sugerencia de colores preestablecidos. Si dentro de este mismo recuadro vamos a la parte inferior izquierda, vamos a encontrar un recuadro extra. Le hacemos clic y nos va a salir estas opciones. Son muestras generalizadas que han sido creadas antes. Son bancos de colores. Y los están bueno, al menos el programa lo clasifica de la siguiente manera. Son colores puros y los otros son colores con efectos. Depende de ustedes cómo vayan a trabajar y qué les conviene más. Pueden usar estos colores. Lo único malo de esta selección de colores es que es una selección muy clásica, por así decirlo. No es muy contemporánea. Son colores un poquito, por así decirlo, viejos. Y ahorita van a entender a qué me refiero con colores viejos. Si hacemos la prueba y vamos a las opciones de comidas, nos va a dar estas opciones. Fruta, helado, verduras, caramelos. Caramelos creo que es lo que más se acerca a lo que nos interesa a nosotros. Entonces, a este chocolate le vamos a dar este valor, por ejemplo. Y a la masa le vamos a dar este valor. No se ve tan apetecible, honestamente.
podemos seguir explorando qué colores nos pueden convencer más. Para seguir explorando, por ejemplo, van a tener estas flechitas de acá en la parte inferior de este recuadro de colores. Pueden jugar con estas flechitas hasta encontrar algo que les conviene. Por ejemplo, estos son los colores de fantasía que les decía, que tienen degradado. Depende de ustedes qué les conviene más usar. En las tareas que les suele dar el licenciado, a veces este tipo de funciones les puede salvar un poquito más. Les puede salvar de vez en cuando con respecto a algún trabajo que tengan. Yo no soy muy partícipe de este tipo de colores o funciones, pero sí sé que algunos otros trabajos, en general trabajos del mundo, han sido creados a partir de esta lógica. Si no me convence ningún color, ya saben a dónde voy, a Adobe Color. Adobe Color es una página gratuita, se pueden suscribir y demás, pero aquí van a encontrar un gran banco de colores y combinaciones de colores, o ustedes pueden crear una combinación de colores. Eso quizás lo veamos después, ahorita simplemente nos importa tener los colores más a la mano. Ya les había mostrado antes esta página, si es que tienen duda de qué colores les puede llegar a interesar. Todo lo que se sube en esta página son sugerencias de los creadores de Adobe, pero también son sugerencias de algunos colaboradores o gente que usa este programa, Photoshop, Illustrator, etc. y quiere compartir sus resultados con el mundo. Aquí, por ejemplo, van a encontrar fotografías y combinaciones de colores. Las de fotografía, por ejemplo, simplemente está tomando un ejemplo de la fotografía para colores referentes. No significa que van a descargar la imagen. Por ejemplo, acá arriba nos sale un perrito, un pug, con el fondo amarillo. Y los colores que esta identifica acá son el negro, este beige, este mostaza, este amarillo y este es verde. No me acuerdo qué se llama este verde. Pero son los colores que identifica. Son sugerencias. Ahora aquí nos podemos tardar una vida entera hasta buscar un color que nos convenga o que nos guste. Por ejemplo, esta de acá nos puede servir. Ahora, para usar hay diferentes formas. Les voy a enseñar una de esas. En las primeras clases les decía que los colores tienen valores dentro de los programas. Cada color tiene código y cada código está representado o se puede usar de diferente manera. En este caso, en el caso de Adobe Color, nos va a dar un código que podemos copiar y dentro de nuestro programa podemos hacerle pegar. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es lo siguiente: presten atención. Selecciona el objeto que quieren cambiar de color y en la barra lateral izquierda van a encontrar estos colores, el mismo color de hecho estamos usando, el azul. Le hacen doble clic ahí y les va a salir esta ventana. Este valor que hemos copiado de la página web la vamos a transportar aquí, acá, donde está el numeral. Le hacen pegar y ahí de manera automática ya nos está identificando qué color pertenece. Lo mismo podemos hacer con los siguientes colores. En este caso, por ejemplo, puedo dejar ahí o lo puedo cambiar a amarillo. Creo que lo voy a cambiar a amarillo. Ahora, se supone que esto que parece su boca, la boca de la rosquilla, está sin color de fondo, pero sí se sigue viendo café. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un recorte. Para hacer el recorte vamos a usar una herramienta que ya habíamos visto anteriormente, que es esta, la de buscatrazos. La de busca... No me comentan por qué se llama buscatrazos, pero esta herramienta nos va a servir para hacer recortes en las formas o hacer adiciones a las formas. Ahorita les voy a explicar mejor. Para hacer un recorte, seleccionamos la imagen
Seleccionamos la forma, o sea, el vector que hemos creado, y vamos a buscar la opción de recortar o cortar en este caso. Ahí. Dividir. Creo que en este caso es dividir, no es recortar. Ven ahí. Ahora lo mismo podemos hacer con el otro de fondo, pero en este caso nos conviene hacer el de... Ahora sí nos conviene hacer recortar. Y eliminamos el centro. Ahora sí ya tiene un poquito más aspecto a rosquilla. Tiene el centro vacío. Tiene el chocolate por encima, la masa por abajo. Ahora, expuesto de esta manera parecería un trabajo muy amateur. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle forma a los trazos. Se supone que en Photoshop podemos hacer trazos con la herramienta de pluma. Aquí los trazos ya están hechos. No hay necesidad de hacer lo mismo que se hace en el Photoshop. Pero para darle otro toque diferente a este tipo de trabajos, primero podemos dejarlo así como está o dejarlo sin trazos. O lo que también se puede hacer es darle otros valores a los trazos. Cada trazo va a tener un valor determinado y estos valores lo podemos configurar de la siguiente manera. Cuando seleccionemos un elemento, en este caso la dona, en la parte superior se nos va a habilitar estas opciones de acá, que es qué forma va a tener el trazo. Una forma que va a prestar, bueno, que los bordes donde inicia el dibujo va a ser más grueso, pero la parte final va a ser más delgado. Vamos a tener otras opciones, por ejemplo, que solo en el centro sea grueso y en las puntas que hemos creado va a ser delgado. Esa es una forma, por si acaso, de configurar estos valores. La otra es la que está a su lado. Esto recién está, esta opción, por si acaso, tiene otro tipo de valor. Le va a dar otros valores a los trazos que hemos creado. Por ejemplo, si escogemos este que parece de pincel, va a darle estos valores de acá. Pero, por ejemplo, si escogemos otros, este por ejemplo, ahí, va a seguir haciendo la lógica del pincel, pero no va a mostrar esas manchas como hace rato. ¿Ya? Entonces tenemos esas formas de trabajar. Lo siguiente de seguir dándoles formas es haciendo lo siguiente. A cada trazo puede asignar también el grosor que tenga. Para asignar el grosor seleccionamos otra vez la imagen, el elemento, y en esta parte donde hay números, donde dice al lado donde está el trazo, nos va a salir los números. Puedes escoger una variedad de números o simplemente usar estas flechas de acá. En cuanto más gruesa sea la flecha, más espacio va a consumir, evidentemente. Y en cuanto menos, también. Aquí está la gracia y aquí está la cosa más importante. Se supone que entremos un poco a la lógica de lo que es la forma del dibujo. Esta forma me conviene que por fuera de la rosquilla, o más dicho, lo que es la masa de la rosquilla sea más gruesa y la forma que está representado el chocolate sea un poco más delgado. Entonces selecciono lo que está representando el chocolate y le doy trazos más delgados. Trabajar en este tipo de cosas es bien bonito y es medianamente moroso. No es tan moroso como uno puede llegar a imaginar, pero es bonito y es entretenido. Es el tipo de cosas que son entre relajante y divertido.
Ahora, ahí tenemos nuestra rosquilla, nuestro gratinado. Ahora a las piernas tenemos que hacer lo siguiente, con lo hemos dicho lo mismo que hemos hecho con el cuerpo. Vamos a darle forma. También vamos a hacer lo mismo con los brazos. Por ejemplo, en este caso, en versiones más antiguas de Illustrator, se podía combinar estas dos funciones de la forma y del trazo. En las versiones más actuales no tanto, hay sus razones del por qué pasa esto, pero no se preocupen si no, si hay formas que no cumplan sus expectativas. Por ejemplo, en este caso creo que me conviene más en los brazos usar este otro trazo semicircular. Ahora, por ejemplo, esto más. Ya. Ahora, se supone que hay elementos que están por encima del dibujo principal. Si, por ejemplo, digamos, quiero que esta pierna esté por detrás y no por encima, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos las formas que queremos que vayan por detrás y le hacemos clic derecho y nos va a salir estas opciones. En estas opciones nos va a dar esta opción de organizar los elementos. Nos va a dar estas sugerencias: traer al frente, traer adelante, enviar hacia atrás y hacia atrás. En este caso me conviene, muchas veces nos va a convenir enviar hacia atrás. Ahora las piernas están un poquito mejor disimuladas, el brazo va por atrás y este brazo sí quiero que vaya por delante. Entonces, ese por el momento lo voy dejando. Ahora, lo siguiente es darle forma. Se supone que cuando vemos una dona, los elementos que vemos dentro de esta dona son chispitas que les ponen, no estoy muy seguro cómo se llaman. También podemos hacerlo eso. Ay, me estoy olvidando los ojos. También podemos hacerle eso, agregarle esas chispitas, pero hay que saber qué nos conviene hacer o agregar, o bueno dicho, cómo agregar eso. Puedo crear un elemento desde cero o simplemente voy a copiar el que ya tengo, que es este ojo. Este ojo le vamos a dar los siguientes valores. Lo vamos a hacer un poco más pequeño, pero al mismo tiempo vamos a darle una forma un poquito más agradable. Ahora, vamos a buscar un color que nos dé la sensación de que es esos dulces que va por encima. Por lo general los dulces que veo que suelen poner es rosado, verde y creo que amarillo. Pues vamos a buscar colores que nos convenga y que empate con el color que hemos escogido para la dona. Por ejemplo, este de acá creo que no serviría mucho, pero lo veo muy chillón, entonces no me convence. Tal vez este de acá. Si quieren cambiar los valores del color de trazo, tienen que hacer lo siguiente: seleccionan la forma, la figura, aprietan X en el teclado y acá se les habilitará la opción de trazo, de los valores del trazo. Hacemos lo mismo, copiamos de la página, pegamos acá. Listo. Ahora presten atención, esta es de las últimas herramientas o funciona. De los atajos de teclado que más les va a servir y probablemente les ahorre muchas molestias.
Seleccionamos, vamos a hacer un copiar pegar por si acaso, vamos a hacer un copiar pegar rápido y para flojos. Seleccionamos la forma, la ponemos bien, donde queremos que esté. Apretamos Alt y flecha, no, perdón, Alt y clic izquierdo sostenido y se va a copiar. Hasta ahí es lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejemplos. Pero si queremos hacer un copiar pegar más avanzado y más de flojos, por así decirlo, vamos a apretar, no vamos a hacer absolutamente nada más hasta aquí. Simplemente vamos a hacer control D y va a empezar a copiar. Este control D solo funciona en Illustrator, por si acaso. Y este control D lo que hace es copia el último paso que has hecho. En este caso he hecho copiar pegar de unas dulcecitos. Si por ejemplo hubiese hecho rotar, lo que haría ese control D sería rotar. O sea, copiaría lo que es el rotar. Es una función un poquito más avanzada de lo que ustedes hubiesen querido, pero es una función que te ayuda a trabajar más rápido, especialmente en Illustrator. Lastimosamente esta lógica no funciona fuera de Illustrator. O sea, en Photoshop, InDesign o incluso otro programa de otra compañía no sirve. Debe haber alguna otra opción avanzada igual, pero no existe. He intentado. Obviamente cada programa tiene su propia lógica de funcionamiento y lo más probable es que tenga otras opciones más avanzadas. Por lo que no nos preocupemos si, por ejemplo, en Photoshop no podemos hacer este control D. Ahora, hay otras formas de generar esta lógica de caos, pero lo vamos a ver a futuro y con otras, bajo otra lógica también. Hacer este tipo de trabajo es muy bonito, pero es muy moroso. Así que no se lleguen a desesperar si creen que van a tardar. Mucho de este tipo de cosas depende más de la práctica que uno tenga con la computadora. En alguna clase les decía que si a ustedes les gusta jugar los videojuegos les va a servir para este tipo de cosas. No se supone que van a jugar, pero sí que manejar las dos manos e incluso hacer combinaciones de teclas junto con el mouse les va a permitir tener mejor, ser más diestros al momento de manejar la computadora. Hasta aquí, mira, ya hemos hecho nuestra dona, su glaseado, su forma. Los otros detalles que podemos agregar es una sombra alrededor de la propia dona e incluso del chocolate. Para hacer eso vamos a hacer, bueno, en este caso sí que vamos a hacer un poquito más eh, más pacientes. Ahora, se supone que por ejemplo, por si acaso es un consejo, hagan eh, trabajen con más elementos, digamos hagan dos, tres donas con sus adornitos. Va a haber un momento en el que ustedes hagan este ejercicio de arrastrar el elemento y todo lo que hayan hecho se va a desfasar y van a tener que hacer de cero o tratar de recomponer lo que han hecho.
Para evitarnos eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos absolutamente todo lo que queremos juntar. Hacemos clic derecho y nos va a salir esta opción de agrupar. Le hacen un clic ahí y no importa dónde hagan clic de la figura que hayan creado, siempre se va a mantener en una sola posición, o bueno, dicho, todos los elementos van a quedar quietos, no se van a mover como hace rato. Ahora, haciendo esta función, lo que vamos a hacer ahora es darle sombra. Vamos a volver a bloquear este elemento para que no nos interfiera en nuestro trabajo. Esto sí, por si acaso, hay diferentes formas de hacerlo. Esta vez lo vamos a hacer de manera manual, un poquito más sencillo, para que no nos compliquemos a futuro con algunas excepciones que se puede dar en este programa. Vamos a hacer un trazado cerca del trazo dentro del relleno, pero este no le vamos a dar un valor, bueno, dicho, a este le vamos a dar otro valor. No va a ser un dibujo como tal, sino va a dar la representación de sombra. Por lo que no es necesario hacer un dibujo tan minucioso en algunas partes, sino unas partes que sean referenciales. Ahora, hemos creado nuestra forma. De manera automática el programa lo está haciendo con trazo. Vamos a quitar en este caso el trazo y le vamos a dar un color. Para hacer sombras en el Illustrator, les recomiendo hacer lo siguiente. Seleccionan, no sé, adelantar un poco. Seleccionamos el valor del color que queremos copiar. Por ejemplo, para seleccionar un valor de un color que ya les había enseñado. Esto sí es universal por si acaso en todos los programas de Adobe. Para seleccionar un color, aprietan la letra I. Se va a copiar de manera automática el valor del color. Ahora, seleccionamos nuestra forma que hemos creado para que represente la sombra. Le hacemos control C, control V. Pero en vez de darle OK, vamos a distorsionar su valor. En vez de que sea este, lo vamos a poner un poco más oscuro. ¿Ya? Ahí está nuestra sombra. Lo mismo podemos hacer con el chocolate. De hecho, con el chocolate es un poquito más fácil, creo. En, me acuerdo que en el colegio nos hacían hacer este tipo de cosas, de dibuja a X cosa y pone sombrita. Ese tipo de cosas es muy importante ahora. Si ustedes se van a dedicar a este tipo de trabajos, que es ilustración, esa lógica de los artistas al momento de trabajar les va a servir mucho para cuando estén haciendo estos trabajos. Porque ustedes ya van a saber en qué lugar poner la sombra. Por ejemplo, yo estoy haciendo que la sombra venga, bueno, se genere en esta parte y que por ende la luz venga de derecha a izquierda. En esa lógica tenemos que entrar, por si acaso, compañeros, cuando trabajemos en cualquier material visual. Pero no es regla tácita que ustedes vayan a estudiar artes, no es necesario. Simplemente entren a su lógica, donde viene la luz y por ende donde vendrá la sombra. Hasta ahí. Podemos agregar en realidad a esto
un halo de luz. En este punto es un poquito más complicado trabajar lo que son aros de luz en el Illustrator, pero no es imposible. Vamos a tratar de hacer el ejemplo a ver si nos sale bien. En este caso, para hacer este halo de luz, al menos este, vamos a crear un círculo. A este círculo le vamos a dar un valor de blanco. Y a este blanco le vamos a dar los valores de que los bordes sean transparentes. Ojalá no salga. Ahora, estoy usando, por si acaso no te olvidé comentar, la opción de degradado. La opción de degradado lo vamos a encontrar en el panel izquierdo. Es un rectángulo con un color negro y blanco volviéndose degradado. Y para usarlo tenemos que crear nuestro elemento. Luego de crear nuestro elemento, lo que vamos a tener que hacer es hacerle un clic a la herramienta. Y la herramienta de manera automática va a crear el degradado que crea conveniente. Para configurar los valores de este degradado, lo que tenemos que hacer es venirnos a esta parte, la parte lateral derecha, y buscarle la función de degradado. Si no tuviese esa opción habilitada, lo que tenemos que hacer es ir a ventana, y aquí estarán todas las funciones y herramientas que no aparezcan de manera tan visible en el programa. Ahora, yo quiero que este degradado venga del centro, pero que el centro sea blanco y los bordes sean transparentes o no tengan color. Presten atención porque este tipo de funciones es un poquito más avanzado y no quiero que se compliquen si quieren hacer ese tipo de trabajos. Vamos a hacer que los bordes sean transparentes. Entonces escogemos uno de los bordes. Voy a escoger el borde el derecho primero. Y voy a buscar este que dice opacidad. Lo voy a poner a 0%. La misma lógica podemos la misma lógica podemos hacer con el otro. Aunque el otro nos conviene que esté habilitado. Ahora, este elemento, este círculo con degradado lo vamos a poner en nuestra rosquilla. Puesto de esta manera parecería que eh, estamos cometiendo algún error, pero es necesario poner este elemento acá para hacer lo siguiente. Seguimos escogiendo lo de degradado y vamos configurando los otros valores. Este que está en 100%, que representa el centro del degradado circular o radial, lo vamos a poner, vamos a tener que jugar. Por si acaso, todo lo que es material visual es jugar y experimentar con cómo se ve. No hay una regla escrita que diga que sí o sí, si pones al 70% funciona. Para algunas cosas sí funciona ese tipo de cosas, pero son instrucciones generalizadas. En este caso tenemos que experimentar mucho de cómo se ve cada parte. Vamos a configurar el valor igual de este, lo vamos a poner a 40%. No, es que venga en 80. Ahí, pero se sigue viendo mal. Me gustaba más antes. Lo otro que se puede hacer es lo mismo que hemos hecho casi al inicio, que es la opacidad de esta parte superior. Esta opacidad es, por si acaso, la opacidad general del elemento que han escogido.
me sigue sin gustar. Así que hay que seguir experimentando. Y como les digo, esto es mucho de experimentar con el ojo, de ver hasta qué parte es agradable a la vista. Eso tienen que siempre ver por si acaso. Que es agradable a la vista y que no. Por ejemplo, en este caso nos conviene más manejar aparentemente los valores solo de este punto de ancla superior y no los otros. Aparentemente. ¿Ven? Ahí se ve mejor todavía. Entonces les subo el valor de acá. Y ahí. De hecho, este tendría que venir acá. Hasta ahí. Hay diferentes formas de hacer luces y sombras por si acaso dependiendo del tipo de dibujo que vayan a crear. A grandes rasgos les estoy indicando cuáles son las opciones. Y con los trabajos de licenciado, eh, con lo que se refiere a lo que es creatividad, a veces se refiere a este tipo de cosas. Este tipo de elementos que hacen que el trabajo que vayan a hacer se vea mucho más detallado de lo que es. Entonces, si van a crear elementos en Illustrator, lo que les suelo recomendar mejor es de que creen cualquier elemento que vayan a crear, sea texto, sean figuras, sean formas, sean personajes, sean fondos o texturas, traten de crearlas si es posible con luces y sombras. En Illustrator se trabaja así por si acaso las luces y sombras. En el caso de estas también podemos agregarle la lógica de sombras de acá, pero el criterio personal suele salir un poquito feo, pero también se puede. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo creo que no tienen dudas. Entonces, si está todo claro, no tienen ninguna... Ay, perdón, estoy leyendo los mensajes. Ojalá les haya quedado todo claro. Ojalá esto les sirva también para cuando ustedes vayan a hacer los trabajos que les está pidiendo el licenciado. No sé si tienen dudas de ese tipo de trabajos que les puede ayudar. ¿Tienen alguna duda al respecto? Creo que tampoco hay dudas. Qué bien. Entonces, con ese elemento, con lo que hemos aprendido el día de hoy, ojalá les sirva para sus siguientes trabajos que si lo manejan de esta lógica, les va a servir o ser más útil al momento de trabajar. No solo más útil, sino van a trabajar mucho más rápido. Las clases que estoy eh, en las que estamos, las estoy grabando, las voy a resubir.